Hola, hola y bienvenidos a nuestro blog de Aprendiendo Español con Historias Fascinantes, donde encuentras noticias, novedades y recursos para aprender español en www.isabelanaluisa.com. Aprender español debería ser emocionante. Todos hemos estado allí sentados en clase, enfrentándonos a hojas de ejercicios y reglas gramaticales interminables. Qué frustrante puede ser, pero ¿qué tal si te digo que hay una forma más emocionante de aprender? Imagina sumergirte en historias fascinantes del mundo mientras aprendes un nuevo idioma. Olvídate de las aburridas lecciones y sumérgete en aventuras narradas en español que te llevan a lugares nuevos, te presentan personajes interesantes y te enseñan el idioma de una manera natural y divertida. Las escuelas tradicionales suelen centrarse en la gramática y ejercicios repetitivos que, aunque útiles, a menudo alejan el entusiasmo por aprender. Pero esto no debería ser así. Aprender español debería ser emocionante, inspirarte y motivarte a querer aprender más. Las historias cautivadoras no solo enseñan palabras y estructuras, sino que también te sumergen en la cultura y la riqueza del idioma español. Imagina seguir las aventuras de personajes intrigantes, recorrer lugares asombrosos y descubrir secretos a través del español. Aprenderás mientras te sumerges en mundos desconocidos y emocionantes. Y lo mejor es que será de manera natural, sin la presión de memorizar reglas y listas de vocabularios. La clave es escuchar. ¿Alguna vez has pensado en la importancia de escuchar para aprender un nuevo idioma? La clave está en los oídos. Escuchar no solo es una habilidad fundamental para comunicarte, sino que también es la puerta de entrada a un mundo de sonidos, vocabulario y expresiones en español. Imagina aprender español como aprendiste tu lengua materna, escuchando. Desde el momento en que nacemos, nuestro cerebro está cableado para absorber sonidos, tonos y palabras. Y así es como comenzamos a comprender y luego a hablar. Del mismo modo, al sumergirnos en el mundo del español a través de la escucha activa, abrimos un mundo lleno de posibilidades para aprender de forma natural y auténtica. En este artículo exploraremos cómo el simple acto de escuchar activamente puede transformar tu viaje de aprendizaje del español. No se trata solo de oír, sino de entender, discernir y absorber el ritmo, la entonación y los matices de este hermoso idioma. Prepárate para descubrir cómo tus oídos se convierten en tus mejores aliados en este emocionante camino hacia el dominio del español. Sigue leyendo para descubrir la magia de la escucha en el aprendizaje del idioma. La belleza del idioma español. El español es un idioma lleno de ritmo y musicalidad. Por ejemplo, la poesía de Pablo Neruda y las letras de las canciones de Shakira demuestran cómo el español fluye con belleza natural y rítmica. Metodologías innovadoras para el aprendizaje. Hoy en día aprender español es más interactivo y divertido que nunca. Apps como Duolingo utilizan juegos y desafíos para enseñar, mientras que plataformas como Italki conectan estudiantes con tutores nativos para prácticas conversacionales reales. Beneficios de aprender español. Aprender español abre muchas puertas. Por ejemplo, puede mejorar tus oportunidades de trabajo en empresas multinacionales o en el sector turístico, donde el bilingüismo es muy valorado. Desafíos comunes y cómo superarlos. Uno de los desafíos al aprender español puede ser la conjugación de verbos irregulares. El truco útil es crear tarjetas de memoria con los verbos más comunes y practicarlas regularmente. Recursos digitales para aprender español. Hay innumerables recursos en línea. Por ejemplo, los podcasts como Aprendiendo Español con Historias Fascinantes ofrecen lecciones amenas que puedes escuchar en cualquier momento. Experiencias personales de aprendizaje. Personas de todo el mundo comparten historias sobre cómo aprender español les ha cambiado la vida,
Un estudiante de Japón relató cómo aprender español le ayudó a hacer amigos en sus viajes por Sudamérica. La influencia del cine y la música en el aprendizaje. El cine y la música son herramientas excelentes. Películas como El laberinto del fauno, artistas como Carlos Vives, pueden sumergirte en la cultura y mejorar tu comprensión auditiva. La importancia del contexto cultural. Aprender sobre las festividades como el Día de los Muertos en México o la Feria de Abril en España te da una perspectiva más rica del idioma y sus usos en diferentes contextos culturales. Estrategias de inmersión total. Una estrategia efectiva es viajar a países hispanohablantes. Un viaje a Barcelona, por ejemplo, no solo mejora tu español, sino que también te permite experimentar la cultura local de primera mano. El papel de los tutores y las comunidades de aprendizaje. Los tutores pueden personalizar el aprendizaje. Además, los grupos de intercambio lingüístico, como los que se encuentran en Meta, ofrecen una plataforma para practicar el idioma en un entorno social. Juegos y actividades interactivas. Los juegos como Scrabble en español pueden mejorar tu vocabulario de manera divertida y desafiante. También participar en clubes de lectura en español puede enriquecer tu comprensión lectora. Consejos para mantener la motivación. Establecer metas pequeñas, como aprender 5 palabras nuevas al día, puede mantener la motivación alta. Celebrar estos pequeños logros es clave para mantener el entusiasmo. El impacto del español en la carrera profesional. El conocimiento del español puede ser crucial en carreras como la diplomacia o el periodismo internacional. Por ejemplo, un periodista bilingüe puede cubrir noticias en varios países, abriendo puertas a oportunidades únicas en el extranjero. Aprendizaje de español para niños y adolescentes. Los métodos educativos para jóvenes a menudo incluyen herramientas interactivas, por ejemplo, programas como Dora la Exploradora. Enseñan español a los niños de manera lúdica y participativa. Desmintiendo los mitos del español. Muchos creen erróneamente que el español es fácil de aprender solo porque es popular. Si bien es accesible, requiere dedicación. Como cualquier idioma, entender y aceptar este hecho es crucial para el aprendizaje efectivo. Historias de éxito en el aprendizaje del español. Historias de éxito como la de un empresario estadounidense que aprendió español para expandir su negocio en América Latina son una gran fuente de inspiración y motivación. Conclusión y recursos adicionales. Para concluir, aprender español es una aventura llena de oportunidades para crecer personal y profesionalmente. Recursos adicionales como el libro El español en 100 días puede ser de gran ayuda para continuar tu viaje de aprendizaje. Aprender español es más que memorizar reglas gramaticales, es sumergirte en la cultura rica, experimentar nuevas formas de ver el mundo y disfrutar de un proceso lleno de descubrimientos y alegrías. Con los métodos adecuados, la motivación y la práctica, cualquiera puede convertir el aprendizaje del español en una aventura enriquecedora. Así que, si estás buscando una forma más atractiva y emocionante de aprender español, las historias del mundo son tu camino. Sumérgete en ellas, disfruta cada capítulo y sorpréndete al ver cómo el español se convierte en algo que amas y disfrutas, en lugar de ser solo una tarea tediosa. Aprender español nunca ha sido tan emocionante y accesible como ahora. Para cualquier duda, comentario o pregunta, escribe a isabelbaronuevo007@gmail.com. Te espero en el próximo artículo.